Es la noticia económica del día y tiene todo que ver con Galicia. El Banco Santander ha comprado el Banco Popular. Hasta ahí todo parece normal, ya que la entidad gallega estaba en pleno proceso de compra. Lo que sorprende es el resultado, la cantidad de la adquisición, un simbólico euro. Banco Popular se había desplomado en bolsa, estaba al borde de la quiebra. El Santander tendrá que hacer ahora una ampliación de capital de 7.000 millones. Seguirán siendo atendidos por las mismas personas que hasta hoy y con el mismo nivel de servicio, las mismas sucursales. ¿Qué tal? Buenas noches. El Banco Popular tiene más de 200 oficinas en Galicia y más de 1.000 trabajadores que temen ahora por sus puestos de trabajo. Los accionistas pierden lo invertido con esta operación. Más tranquilos pueden estar los ahorradores. Nada cambia para los clientes con depósitos, préstamos, hipotecas o cláusulas suelo. Vas a seguir asumiendo que tienes esos mismos ahorros en tu cuenta en el Banco Popular, será el Banco Santander, en el momento que se cambie el código de cuenta, vas a seguir teniendo tus ahorros, tu crédito, tus depósitos. Cláusula suelo, preferentes, procesos abiertos con el Banco Popular. Los tiene que asumir el Banco Santander porque forma parte un poco del paquete que él compra cuando se queda con la entidad. Se confirmaron las peores hipótesis. Ignacio Echeverría estaba muerto. Así se lo han confirmado a la familia tras 4 angustiosos días. Su hermana aseguraba en redes sociales que no les darían el cuerpo de su hermano hasta el viernes. Y el gobierno pide a Londres que permita a la familia del gallego velar su cuerpo lo antes posible. Algo que ya ha tenido su resultado, finalmente podrán hacerlo mañana. El Ejecutivo español ha destacado la actitud valiente de Echeverría, ya conocido como el héroe del monopatín, y le concederá la medalla al mérito civil. Las últimas horas nos dejan 2 fallecidos en las carreteras gallegas. Esta tarde en Punxín, un camionero perdía la vida al chocar su vehículo contra otro tráiler. Los bomberos de Carballiño acudieron al lugar del siniestro para excarcelar el cuerpo de la víctima, que había quedado atrapado en la cabina de su camión. La autovía AG53 fue cortada para que pudiese aterrizar el helicóptero medicalizado. En Ocorgo, en el corredor de Sarria a Monforte, moría una octogenaria pasadas las 10 de la mañana. Viajaba como acompañante en uno de los 2 vehículos que chocaron frontalmente. Los 2 conductores resultaron heridos graves. Llegaban con muchos nervios y no era para menos. La selectividad parecía tener un plus de complejidad. Se esperaban grandes cambios, sin embargo, después de tantos vaivenes, tanto alumnos como docentes aseguran que la principal novedad está en el nombre del examen. En Galicia ahora es ABAU. Íbamos sin saber lo que iba a pasar. E aparte, como tampouco nos concretaron nada hasta hace pouco. Realmente foi un ano complexo en canto a vaivéns legislativos. Pero al final es igual, ha cambiado el nombre y pocas diferencias hay con respecto a los años pasados. Los alumnos gallegos han estrenado este miércoles con la ABAU, la evaluación de acceso a la universidad. La supresión de filosofía entre las materias obligatorias es uno de sus principales cambios. Prometía ser una gran revolución, pero la iniciativa de la LOMCE se ha quedado por ahora descafeinada. Encontrarse un décimo del gordo en la calle y llegar a cobrarlo no da derecho a que el premio sea tuyo. Así lo ha decidido un juez en Lugo. La acusada tendrá que devolver 320.000 euros. Esta mujer, además de toparse con el hallazgo, llegó a borrar la inscripción escrita a lápiz en la parte posterior del boleto que hizo su legítima propietaria. Un informe pericial ha demostrado que la letra dejada en esos surcos sobre el papel es la de la denunciante. Tenían que correr, nadar hasta una boya y realizar un rescate, todo en menos de 3 minutos. Era la prueba para ser socorrista en las playas de Ferrol y ninguno de los aspirantes la superó, ni siquiera un campeón de España de natación. Ahora el Concello reconoce un error aritmético y anuncia que la prueba de mar no puntuará, así que todos los candidatos serán seleccionados. Se abrirá un nuevo proceso para completar el cupo necesario de socorristas.
Revolución financiera en Galicia después de varias sesiones bursátiles críticas para el Banco Popular. Hoy nos despertábamos con la noticia. El Santander compra al Popular por €1. Es el precio simbólico de una entidad de más de 90 años al borde de la quiebra. Desde las 7 de la mañana, el Banco Popular pertenece al Santander. Una operación que, según Ana Botín, hará más sólido al sistema financiero español y que requerirá de un tiempo de transición. Nada cambia para los clientes del Popular. Seguirán siendo atendidos por las mismas personas que hasta hoy y con el mismo nivel de servicio, las mismas sucursales, que pueden estar tranquilos. Eso los clientes, porque los 300.000 accionistas del Popular lo han perdido todo. Sus títulos valen cero. Ayer las autoridades europeas dictaminaron que el banco estaba a punto de colapsar, por lo que se decidió intervenirlo y subastarlo. El Santander se lo llevó por €1. No ha habido ningún tipo ni de ayuda ni de apoyo público. Y esto es un contraste, ¿no? Es un contraste con lo que ocurría simplemente en la situación en España pues hace 4 o 5 años. Al Popular lo ha hundido el ladrillo que acumulaba en su balance. Un pequeño gran detalle que no supieron detectar los famosos test de estrés del Banco Central Europeo. Se cambia de directivos para buscar un comprador, pero la caída en bolsa de los últimos días y la fuga de depósitos han precipitado los acontecimientos. El Popular termina en manos del banco más grande y su marca desaparecerá después de 91 años. En Galicia, la adquisición del Popular por parte del Santander supone de manera definitiva la desaparición del Banco Pastor. En 2011 ya había sido absorbido por la entidad entonces presidida por Ángel Ron. Las 200 oficinas, más de 1.000 empleados y la cuota de mercado del 20% que ostentaba en la comunidad pasan ahora al gigante de origen cántabro. En 110 concellos existen oficinas tanto del Popular como del Santander, lo que hace prever una reestructuración con posibles cierres y recorte de empleos. El Santander será así el segundo operador bancario en Galicia después de Abanca, pero domina claramente el mercado en España como grupo principal. 17 millones de clientes y 33.500 trabajadores dan muestra de ello. Uno de sus principales activos será la pequeña y mediana empresa. Una de cada 4 pymes en España operará con esta compañía. Para asumir la pesada carga de activos tóxicos inmobiliarios del Popular y cubrirse ante demandas, el Santander realizará una ampliación de capital de 7.000 millones. Las previsiones contemplan que la operación sea rentable y ahorre, gracias a las sinergias, 500 millones de euros en costes en 2020. Si son clientes del Banco Popular, seguro que se les acumulan las dudas. ¿Qué pasa ahora con mi nómina y con mis ahorros? ¿Y si tengo en marcha una reclamación por cláusulas suelo? Esta tarde resolvía todas nuestras dudas Rubén Santamarta, jefe de Economía de La Voz de Galicia. Los más afectados, ya lo saben, los accionistas, lo han perdido todo. No tienen absolutamente nada y lo que les podría quedar es reclamar judicialmente, bueno, pues porque consideren que las cifras que aportaba la entidad no estaban correctas, como pudo pasar con el caso Bankia. Si yo como usuario tengo domiciliado en el Popular, por ejemplo, mi nómina, tengo unos pequeños o grandes ahorros, cualquier tipo de recibo, ¿qué pasa a partir de hoy? Nada, vas a seguir teniéndolo absolutamente igual. Con el paso del tiempo verás cómo tu código cambia. Una vez que se integre, es un proceso informático complejo, vas a seguir asumiendo que tienes esos mismos ahorros en tu cuenta del Banco Popular, será el Banco Santander, en el momento que se cambie el código de cuenta, vas a seguir teniendo tus ahorros, tu crédito, tus depósitos, tu domiciliación de tus nóminas, y es importante, el Fondo de Garantía de Depósitos garantiza hasta 100.000 euros por titular y cuenta, pero en este caso no estamos hablando de que se haya realizado una intervención que solo garantice a esa gente hasta 100.000 euros. Es decir, todos los ahorros están garantizados. Cláusula suelo, preferentes, procesos abiertos con el Banco Popular. Los tiene que asumir el Banco Santander porque forma parte un poco del paquete que él compra cuando se queda con la entidad. Si tenías una sentencia favorable, otra cosa es que el banco decida que sus servicios jurídicos lo van a recurrir y tal, pero si tienes una sentencia firme y una pendiente de devolución, se te tiene que devolver igual. Si estás pendiente de presentar una reclamación, una denuncia por tu cláusula suelo en el Banco Popular o Pastor, que es algo muy común porque la tenían prácticamente todas, lo vas a tener que presentar contra la entidad que te había firmado, Banco Popular. Otra cosa es que el caso y la sentencia sea favorable o desfavorable, o sea, en ese caso, si fuera favorable para el cliente, lo tendría que asumir el coste el Banco Santander, ya cuenta con ello. Primero vieron cómo pasaban de ser clientes del Pastor al Popular. Ahora, sin pretenderlo, lo son del Santander. Muchos titulares de cuentas en el Popular se enteraron de su venta esta mañana en la propia oficina.
No, que tampouco son así moitos cuartos, cuenta corriente non, dame igual que sea un que outro. Pues en principio no, porque no tengo demasiado aquí metido y entiendo que ahora el Santander se va a hacer cargo de la situación. Si tuviera acciones sí que estaría preocupado porque me hubiera quedado tieso. Sí, nos dijeron que se había vendido, que pero ahora nosotros tampoco teníamos... El Grupo Santander y nada más. Teníamos demasiada... Nada, domiciliada na nómina e pouco máis. De momento non me preocupo de nada. Aforos tamén teño poucos. A compra pareceme bastante barata, pero se se fai cargo das deudas do Popular, eu non sei. Non estou preocupado de nada, que non. Non me preocupa nin se lle chaman dunha maneira ou lle chaman da outra. Como ciudadana y como clienta de este banco, lo único que me gustaría decir es que el Santander tratara de conservar todos los puestos de trabajo de los empleados que tienen todas las oficinas. Sí, soy cliente del banco, sí, perfecto. Se lo compraba yo también, por un euro se lo compraba. Si tuviera pasta, sí, las llevaría a las Caimán. Por desgracia, como decía Rambo, día a día. Si uno es en un lado, es en el otro lado, te van a fastidiar igual, ¿no? Sí, soy clienta, tengo una cuenta corriente. Dentro había bastante más gente de lo habitual y bueno, le estaban contando a todos los clientes que sí, que estaban despreocupados porque a partir de hoy la situación iba a cambiar. Como ya vi que las cuentas corrientes estaban aseguradas y desafortunadamente no tengo más de 100.000 euros, pues estaba tranquila. El ambiente que ha habido siempre fenomenal, no he notado absolutamente nada. Yo creo que son cosas internas que al pequeño cliente no le va, como en mi caso, no le va a afectar en nada. Ahora, la gente que tenía acciones, todo el mundo sabemos que han caído en picado. Los empleados están preocupados y la gente no pregunta, curiosamente, como si tuviesen confianza en que esto se va a arreglar. Me parece bien que haya comprado el Banco Santander. Lo que no me parece bien es cómo han llevado el banco los últimos años. El Banco Pastor, que es de donde procedemos, era un banco que funcionaba perfectamente y fue caer en manos del Popular y empezó el desastre. Sí, Galicia era del Banco Pastor. Aquí el problema yo creo que fue la falta de responsabilidad de los directivos, o sea, hablo del staff. Los 1.350 trabajadores que tiene el Grupo Popular Pastor recibían la noticia al llegar a sus puestos de trabajo. Desde el comité de empresa reconocen que existe miedo e incertidumbre por lo que pueda suceder en este proceso de integración ante la duplicidad de oficinas que se da en Galicia y advierten que su prioridad es desde ya evitar los despidos. Nos enteramos hoy a las 8 de la mañana entrando en nuestras respectivas oficinas porque, bueno, como hoy todo nos movemos por los móviles, nos empiezan los respectivos trabajadores a saltar las noticias y, bueno, es tan triste como decirlo que entrando a las 8 de la mañana a nuestros respectivos centros de trabajo. Confuso, temeroso, a lo mejor pues en parte también aliviado porque fruto de toda la tormenta en la que llevamos conviviendo mucho tiempo, pues esto no deja de ser también, bueno, pues a lo mejor un alivio o una salida digna a una situación tortuosa, pero bueno, en todo caso, mucha confusión y, bueno, miedo en la cuestión laboral. Lo que tiene que estar garantizado es los puestos de trabajo. Será la empresa, en todo caso, una vez hecho el análisis pertinente, que nos diga en qué medida quiere hacer la integración, cómo afecta a las oficinas, a los puestos, qué número final en todo este proceso ellos barajan. Bien, eso lo escucharemos atentamente y nuestra respuesta va a ser inmediata. Todo exceso a criterio de la empresa de puestos de trabajo, pues hablaremos de prejubilaciones. Todo lo que no sea encaminar por ahí, desde luego, pues avecinarán tiempos difíciles, eso seguro. La primera en confirmarlo ha sido su familia. Ignacio Echevarría falleció en el atentado de Londres. Su hermana Isabel publicaba la noticia en Facebook. En este post comunicaba además que el gobierno británico no les dará el cuerpo como mínimo hasta el viernes. Ignacio, nacido en Ferrol, estaba desaparecido desde el sábado cuando sus amigos le perdieron la pista en el momento en el que se paró a ayudar a una joven que estaba siendo apuñalada por los terroristas. La defendió con lo único que llevaba en su mano, su monopatín, pero según el testimonio de sus amigos, otro terrorista lo apuñaló por la espalda. Allí, tendido en el suelo, fue la última vez que lo vieron. Tras buscarlo por los hospitales, su familia sabía desde ayer que su nombre no figuraba entre los heridos. 4 días después del ataque, les han confirmado la peor de las hipótesis, que Ignacio había fallecido. Los familiares han transmitido su agradecimiento al personal administrativo español por la ayuda. El gobierno ha destacado la actitud ejemplar y el modelo de solidaridad del gallego y le concederán la Cruz de Plata al Mérito Civil. Mientras tanto, la Fiscalía estudia si pide o no información a Reino Unido sobre lo sucedido.
La policía británica ha querido explicar su tardanza, asegurando que la identificación de los fallecidos es un trabajo muy complejo. La cifra de víctimas se ha elevado hoy a 8 después de recuperar del río Támesis el cuerpo de un ciudadano francés. Los testimonios de aquella noche trágica siguen llegando a cuentagotas. María Ángeles no logra quitarse de la cabeza la imagen de uno de los terroristas apuñalando a una joven delante de sus ojos. Esta muchacha estaba al lado mía, igual que yo, mirando qué pasaba, y justo en ese segundo, fue un segundo en el que yo me metí dentro del restaurante y la cogió a ella y la empezó a apuñalar delante mía. Era rubia la mujer y la empezó a apuñalar. El cordón policial impide llegar hasta el local donde trabaja esta camarera malagueña. La noche del sábado salió a la calle al oír el tumulto. Entonces la llamada de su jefe la salvó. Él me chilló, él me dijo que entre para adentro. Y claro, justo en ese momento cuando entré, cerramos los dos sujetamos la puerta fuerte porque ya del mismo susto, del mismo miedo. A través del cristal, María Ángeles pudo ver al yihadista y su cuchillo. Era así de grande, era enorme, estaba llenito de sangre, el hombre estaba lleno de sangre por todos lados y el tío seguía apuñalando a esa mujer. Le daba igual. Yo decía, pero Dios, si ya está muerta, déjala. En su mente, el dolor por las víctimas, junto al inevitable alivio de no ser, por muy poco, una de ellas. El corredor que une Lugo con Monforte se ha cobrado esta mañana una nueva víctima mortal. Una mujer ha fallecido tras el choque frontal registrado en el kilómetro 6 de esta vía a la altura del municipio de Ocorgo. Al parecer, uno de los vehículos, un Audi, invadió el carril contrario. La mujer que viajaba como acompañante en ese coche, de 81 años, no sobrevivió al impacto. El tráfico estuvo cortado y fue desviado por una carretera provincial. Y esta tarde en la autovía G53 a la altura de Punxín, un camionero ha fallecido al empotrarse contra otro tráiler. Un particular fue quien dio el aviso al 112 de que dos camiones habían colisionado por alcance en el viaducto del Istanco. Los bomberos de Ocarballiño tuvieron que acudir al lugar del accidente para excarcelar el cuerpo del camionero que quedó atrapado en la cabina. Hasta el lugar del siniestro se desplazó también el helicóptero medicalizado con base en Santiago y la autovía se cortó al tráfico para que pudiese aterrizar. La Guardia Civil caza a un ciclista ebrio y sin casco en Santiago. El ciclista triplicaba la tasa límite de 0,25, arrojando un resultado de 0,86. También será multado por no llevar el casco. Otro de los cazados en Santiago fue un taxista. El conductor dio una tasa de 0,40 cuando no puede superar la profesional, los 0,15. Y localizado en la ría de Betanzos el cuerpo de un hombre que había caído por la borda de su embarcación. El cadáver ha sido recuperado en la zona de la playa de Ver. Un tripulante de la embarcación Riazor había denunciado que su compañero de navegación debía haber caído al agua. Era el encargado de la navegación y le había visto por última vez a la altura del concello de Sada. Cuando llegaron las emergencias, el hombre que dio el aviso se encontraba en estado de shock. Fue Protección Civil quien localizó el cuerpo del desaparecido poco después. Plataformas como Uber o Cabify han despertado las iras de los taxistas, pero ahora podrían además convertirse en una burbuja. El Gobierno va a endurecer el control sobre estas plataformas. Se va a poner en marcha una normativa que garantice que las compañías que consigan nuevas licencias las empleen para prestar el servicio y no para comercializarlas. Nos consta que hay otorgamientos judiciales de centenares de licencias a un único propietario y cuesta creer que ese único propietario vaya a poner centenares de vehículos en servicio para ejercer la función y a veces puede suceder que lo que haga es transmitirla en unas condiciones mejores de mercado o esperar a que esas condiciones de mercado suban. Ese efecto no deseado paralelo de una posible utilización especulativa de estas licencias que están viniendo tan rápido, en un número tan elevado y con unas condiciones de precio tan cambiantes, es lo que no se desea que exista. Un pequeño gesto puede iniciar una gran revolución y el gesto que tiene revolucionado al mundo del taxi y que sustituye al en todo el mundo famoso es, aunque bastante menos cinematográfico, ya una realidad. Vuelven a pedir like para ahora. Creando trayecto. Así como el coche de este célebre videojuego se siente el sector del taxi tradicional frente a estas nuevas aplicaciones, entre las que destacan en España UberX y Cabify. Pero ¿por qué? ¿Cómo funciona? Echemos la vista atrás.
Para empezar, ¿qué es Uber? Uber es una aplicación que conecta a personas que buscan transportarse en la ciudad con conductores que prestan un servicio seguro, cómodo y de calidad. Es decir, que cualquier usuario dado de alta y con un vehículo propio podía convertirse en, entre comillas, taxista. Bueno, al menos eso era antes de que el sector del taxi se movilizase tras la irrupción en 2014 de esta plataforma en España. ¡Estos norteamericanos que se queden allí, que se dejen de tocarnos las narices! Pero Uber no solo se topó con los taxistas, sino también con la legislación. Y el mercado de la competencia dijo basta. Y Uber, tal como se concibe en otros países, desapareció en España. Pero era en realidad un hasta luego porque Uber volvió en marzo del año pasado adaptándose a la legislación y con un nuevo nombre, UberX. Para evitarse problemas legales acudió a conductores profesionales que conducen vehículos con licencia para transporte de pasajeros, llamada licencia VTC. No son licencias de taxi, sino de alquiler de vehículos con conductor. Y para más INRI, otra empresa española, llamada Cabify, llegó para ofrecer un servicio muy similar que funciona así. Quiero pedir un Cabify Light Executive Group Taxi, no, quiero el Light y lo quiero pedir ahora. Mira, estimación se ve ahí, 11,70. Esto me mola que te hagan la estimación porque muchas veces coges un taxi o un sistema de estos y no tienes ni idea cuánto te va a costar, ¿no? Muchas similitudes, pero también algunas diferencias entre ambas aplicaciones. Por ejemplo, las tarifas. UberX cobra 1,20 € por cada kilómetro y 0,10 € por cada minuto. Por su parte, Cabify tiene un coste de 1,65 € por kilómetro, que pasan a 1,10 € a partir del kilómetro 20. Ambos tienen un servicio mínimo, 5 € en el caso de Uber y 6 en el de Cabify. Cobró un décimo del gordo que se encontró en Lugo en 2014, pero ahora un juez le obliga a devolver a su legítima propietaria ese premio. La mujer tendrá que devolver 320.000 €, la cantidad resultante deducidos los impuestos, y pagar además 1.080 € de multa. En la sentencia se considera probado que la acusada, al comprobar que el boleto estaba premiado, borró una inscripción a lápiz de su parte posterior. El informe pericial demostró que la letra correspondía a la denunciante, que extravió ese décimo. Hoy ha sido el gran día, la mayoría llevan preparándose para él semanas, incluso todo el curso escolar. Lo que suceda de aquí al viernes puede condicionar su futuro profesional. La selectividad ha llegado este 2017 con un cambio un poco relativo, y es que parece que lo único que cambia es el nombre. A la acumulación de temarios, las noches en vela y los nervios, este año se ha sumado la incertidumbre. La selectividad ha cambiado de nombre. Las pruebas ya no son las PAU, sino ahora ABAU. Un cambio que ha traído de cabeza a alumnos. Porque no sabíamos cómo iba a ser. Que iba a ser parecida a la antigua y poco más. Íbamos sin saber lo que iba a pasar. Y aparte, como tampoco nos concretaron nada hasta hace poco. Nos asustaron un poco al principio, no estaba nada especificado. Y también a los profesores del tribunal responsable de los test. Realmente foi un ano complexo en canto a vaivéns legislativos. Las dudas sobre los cambios en la evaluación de acceso a la universidad persistieron casi hasta el último momento. Sabíamos hai un par de meses, non? O que pasa é que había moitas cousas que asustar. Pero al final concluyen que ha habido mucho ruido y pocas nueces. Se preveía un cambio mayor en lo que era la selectividad y la SPAU antigua, pero al final es igual, ha cambiado el nombre y pocas diferencias hay con respecto a los años pasados. No ha habido ni reválida externa para aprobar bachillerato, ni tampoco el 5 será aquí la nota mínima. Eso sí, filosofía ya no es obligatoria. Diferencia sobre todo que hai máis troncalidade, é dicir, hai materias das que xa non se examinan, por exemplo, debuxo artístico o análise musical. 4 son las asignaturas comunes y obligatorias: historia, lengua, literatura y lengua extranjera. Una más según la modalidad elegida, por ejemplo, matemáticas para los de ciencias o latín para los de letras. Luego hay otras 2 optativas a elegir. Prefiero así que el anterior. Llegas aquí, ves el examen, ves que es más o menos fácil, te relajas. Uno dos procesos máis limpos que existen na administración educativa. Intentamos que sexan o máis justo posible, tendo en conta que xa os profesores os avaliaron, entón agora pois non é unha cuestión de poñelo moi complicado. Todavía está en el aire la posible desaparición de selectivo en el futuro. Su presente está ahora en sus manos y por lo general... La verdad es que pensaba que iba a ser peor. Creo que la tienen muy mitificada. No, no es para tanto. Son bastante positivos.
Es miércoles 7 de junio, hay más que contar. Un conductor de avanzada edad atropella a una mujer en pleno paso de cebra en la ciudad de Ourense. La víctima fue arrollada a la altura del número 37 de la calle Pena Trevinca. El coche golpeó a la víctima desplazándola varios metros. Una ambulancia acudió al lugar para trasladarla al complejo hospitalario. Escape de gas el que tenía lugar esta tarde en Vilagarcía. La fuga, que movilizó a todos los servicios de emergencias, provocó desalojos y cortes de tráfico en la zona de As Carolinas. Los vecinos del entorno de la calle Xílgaro han tenido que dejar sus viviendas. Un agente de la Guardia Civil de Lugo fue agredido el domingo en la ciudad de La Muralla por llevar una bandera de España. El hombre, que estaba fuera de servicio, estaba celebrando el título de Liga de Campeones del Real Madrid. El agresor le insultó y le propinó primero una bofetada. El agente se alejó de la zona, pero el agresor le persiguió en esta ocasión junto a otras dos personas que le acabaron dando puñetazos. La Xunta intensificará la lucha contra el furtivismo con el uso de drones. Así lo confirmaba esta misma mañana la conselleira Rosa Quintana. La detección de este tipo de infracciones ha mejorado de las 3.200 de 2009 a las 3.600 de 2016. La conselleira también ha considerado clave la reforma del Código Penal de hace 2 años que tipifica como delito el furtivismo. Activado en la provincia de Pontevedra el protocolo de búsqueda de este vecino de Ogrove. Marcos da Silva, de 40 años, lleva desaparecido desde el viernes. Se están realizando también indagaciones en su entorno familiar. Marcos tiene una discapacidad y cualquier dato podría ser clave. 2 detenidos por una veintena de robos en la provincia de Pontevedra. Los arrestados son 2 vecinos de Vilagarcía. Presuntamente robaban en viviendas en zonas como Caldas, Catoira o Cuntis, también en alguna iglesia. Entre su botín están electrodomésticos, maquinaria agrícola, herramientas, joyas y dinero en efectivo. Vendían los objetos después en tiendas de segunda mano. El Concello de Ferrol dijo primero que iba a repetir las pruebas, ahora asegura que se considerará aptos a los aspirantes a socorristas que suspendieron las pruebas en la playa de San Xurxo. Y es que ninguno consiguió pasar las pruebas en el tiempo establecido. Aseguraban que era imposible. Lo dijo incluso uno de los aspirantes, campeón nacional de natación. Información del tiempo en Más que Contar. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Hoy hemos tenido una jornada realmente espectacular en Galicia. El único matiz importante lo hemos notado en el interior de Galicia durante las primeras horas del día en forma de nieblas matinales, pero esa humedad ha desaparecido muy pronto y luego nos hemos quedado, tal y como demuestra la imagen del satélite, con el cielo completamente despejado. Hoy ha habido momentos en el que no vimos ni una sola nube en toda la comunidad. Todo ello por efecto, como estamos viendo, del anticiclón, que nos ha protegido de toda esta humedad que tenemos en el Atlántico y además también ha desplazado aire cálido procedente desde el norte de África. Vamos a ver algunas imágenes. Ya lo pronosticamos ayer, hoy sería un día de playa y los que han podido no han perdido el tiempo y se han lanzado a disfrutar de este estupendo día en alguno de los arenales que tenemos por Galicia. Las temperaturas con el aire africano han sido elevadas en las 4 provincias gallegas. En la mitad norte se han alcanzado en algunas localidades los 29 grados. El viento ha soplado con calma y por tanto la sensación térmica de calor ha sido muy intensa en algunos momentos, sobre todo en el sur, como siempre, donde hemos tenido de nuevos valores muy elevados que han estado oscilando entre los 30 grados y los 33. Mañana el ambiente será aquí bastante más fresco. Mañana la meteorología sí que va a presentar matices importantes porque, a pesar de que tenemos el anticiclón de las Azores, hay que prestar atención a este sistema de bajas presiones situado al oeste del Reino Unido. Las bajas y las altas presiones van a crear un corredor de vientos del oeste. Son vientos húmedos, así que mañana tendremos por delante una jornada estable pero también con bastante humedad. El día comenzará con nubes altas, esas, como saben,
no molestan demasiado, pero con el avance de las horas la humedad irá en aumento, especialmente en las provincias atlánticas. A partir de la tarde esperamos para empezar nieblas costeras y también nubes bajas. Esas sí que molestan más porque impiden el paso normal de los rayos del sol. El cielo estará más despejado, lógicamente, cuanto más hacia el interior, cuanto más lejos de la fuente de humedad que es el océano Atlántico. Incluso no descartamos que con tanta humedad durante las últimas horas del día en las provincias de A Coruña y de Pontevedra pues puedan caer algunos orvallos, lluvia de carácter muy débil. Las temperaturas descienden, las mínimas ascienden, pero las máximas descienden en las provincias atlánticas, lógicamente, donde mañana como mucho se alcanzarán los 25 grados, valores aún así bastante suaves. Sin embargo, en las provincias de Lugo y de Orense, lejos de esa fuente de humedad, mañana tendremos temperaturas que seguirán siendo altas, especialmente en la provincia de Orense, donde de nuevo los termómetros podrían alcanzar, como están viendo, los 30 grados. Y hoy hablamos de un descubrimiento muy reciente que pone de manifiesto que en lo que se refiere a la meteorología, todo está conectado. ¿Cuántas veces habremos dicho eso de que la atmósfera es un puzzle en el que todas las piezas cuentan? Y como también es la capa de gases que envuelve al planeta, en realidad todo está interconectado. Por ejemplo, esta misma semana estamos siendo testigos de un fenómeno que nace al otro lado del Atlántico, en el Golfo de México, y afecta a Galicia. Hablamos de los ríos atmosféricos. Afortunadamente, el anticiclón de las Azores nos protege. También es conocido que el Niño, que tiene lugar en el Pacífico ecuatorial cuando se calientan las aguas en la zona oriental del océano, tiene repercusiones no solo en todo el continente europeo, sino a escala mundial. En nuestra comunidad ha generado un largo periodo de tiempo seco y calor, algo que también se ha notado en la temperatura media de la Tierra. El 2016 ha sido el más cálido de toda la historia. Otro evento espectacular de la naturaleza que conecta a diferentes zonas del mundo comienza en el Sáhara. El polvo que se forma en el desierto más cálido invade cada año el Atlántico en grandes cantidades, lo atraviesa por completo y alcanza el Amazonas. Ese polvo contiene fósforo, un nutriente fundamental para la fertilidad del bosque tropical más extenso del planeta. El Sáhara, un lugar seco e inhóspito, nutre de vida al Amazonas, la mayor masa forestal que existe y uno de los principales pulmones que tenemos. Ahora hemos descubierto un nuevo caso que demuestra que algo que pasa en un determinado lugar puede tener consecuencias a miles de kilómetros. Un estudio publicado hace unos días señala que ciertos gases emitidos en Estados Unidos afectan de forma directa al régimen de lluvias en el Sahel, la zona de transición entre el desierto y la sabana africana. No es el CO2 responsable del efecto invernadero, sino el dióxido de azufre, que en grandes cantidades sobre la atmósfera produce lo contrario, un enfriamiento de la superficie. Desde los años 70, las emisiones de este gas procedentes de la actividad humana han provocado que la zona de convergencia intertropical, el cinturón de cumulonimbos que rodea al Ecuador, se moviese ligeramente hacia el sur, dejando a esta región africana sin agua. La buena noticia es que la concentración de este gas sí que se ha reducido notablemente durante las últimas décadas, ya que en ocasiones producía lluvia ácida. Ahora la comunidad científica está comprobando que el régimen de lluvias regresa poco a poco a la normalidad. No solo eso, los investigadores también predicen que si a finales del siglo la reducción de este gas llegase a cero, las precipitaciones en el Sahel, donde son muy necesarias, aumentarían un 10%. La lección que nos deja esta historia es que de nada sirve actuar de forma egoísta en lo relacionado con el clima, porque siempre se sufren las consecuencias. De ahí que sea tan importante que el mundo se una contra el cambio climático. Y la otra es que cuando se reducen los gases contaminantes, como ven, los efectos suelen ser positivos. Pues recordar, Gladys, que mañana tendremos un día estable, pero con un importante contraste entre las provincias del interior y las provincias atlánticas. Gracias, Xavi. Hasta mañana. España sigue rompiendo récords en donaciones de órganos y tejidos. Son ya 25 años consecutivos siendo el líder mundial con 43 donantes por cada millón de habitantes. Galicia se sitúa un poco por debajo de la media nacional. Hoy es el Día del Donante y toca seguir convenciendo. Hay
que pelear un poco, sobre todo por las creencias religiosas y un poco el miedo a que, bueno, que realmente no haya un fallecimiento antes de realizar esa donación. Son miedos, pues bueno, que yo creo que vienen un poco marcados por la cultura y que todavía hay que pelear para un poco saltarlos. La mayoría de nuestros usuarios son enfermos renales y es muy probable que en un futuro más o menos cercano tengan que ir a un trasplante. Las donaciones en Galicia están un poco por debajo de la nacional y entonces por eso tenemos que concienciar a la gente para que sean donantes. Actualmente todavía hay mucha gente en lista de espera para poder recibir un órgano y que es importante hacer la tarjeta de donante porque dice un poco pues, la voluntad de la persona, pero más importante es hablar con tu entorno. Ahora mismo en España, aunque la ley dice que todos somos donantes, excepto que por escrito digas lo contrario, lo que se está respetando es la decisión de la familia. Entonces es muy importante hablar con nuestro entorno, decirle al entorno que queremos ser donantes de órganos y que en el momento de nuestro fallecimiento pues, acepten esa decisión que hemos tomado. Seguro que alguna vez han tecleado en el más famoso de los buscadores dolor de cabeza intenso, adormecimiento de manos, insomnio o cualquier cosa relacionada con la salud que le mantenga alerta. Cada vez acudimos más a Internet antes que al médico e incluso después. El doctor Google tiene cada día más pacientes. Hoy a las 10 en V Televisión, en Sana Sana. Dependiendo un poco de los síntomas, si me duele el corazón pues voy al médico, si me pica la garganta pues puedo mirar en internet de buenas a primeras. No, no, primero voy al médico y después ya cuando me dan pues un diagnóstico, entonces sí que recurro. La mayoría de veces sale que prácticamente voy a morir. Sí, y siempre todo es negativo, todo lo que veo es negativo, pero bueno, ya digo, prefiero no mirar, prefiero ir al médico y que me lo diga él. No miro nada, cuanto más miras a veces es peor. Son las 9:41 de la noche. Nuestro próximo invitado vivió la durísima realidad de los años de plomo en el País Vasco. Él era agente de la Guardia Civil. Podemos decir que casi un enemigo en territorio hostil. De esa experiencia cargada de sentimientos nace este libro. Es La hija del Chacurra. Él vive a caballo entre Galicia y Extremadura, pero hoy tenemos el placer de recibirle en Más que Contar. Nos vamos en directo a Vigo. José Alfonso Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. José Alfonso, este libro, La hija del Chacurra, lo forman 14 relatos, si me permites, cargados de sentimientos. Cuando alguien te pregunta ¿qué cuentas en el libro?, ¿tú cómo se lo explicas? Bueno, generalmente digo que es una ternura literaria en favor de la memoria de las víctimas y sobre todo sacarlas de ese ostracismo, de esa abstracción que se convierten cuando las nombramos como víctimas y aproximarlas a su condición y a su esencia humana a través del dolor. Básicamente ese es lo que intento con el libro. Hay que aclarar que este no es un libro que tenga parte de tu biografía, no es autobiográfico, va por otros derroteros, ¿no? Efectivamente, es un libro donde recojo, partiendo de hechos reales, llevados un poco, digamos, a la ficción, pero para que sean más, o sea, que tengan más capacidad de reflejar la situación que se vivía, pero es con elementos tomados de allí, de aquella realidad, porque realmente lo que, como digo, lo que me interesa es llevar ahí, plasmar el relato del dolor de las víctimas, porque además son víctimas que, pese a ser pertenecientes a policía, a Guardia Civil, son más desválidas, cayeron bajo ella el inicio del insulto y después muchas veces toda esta parafernalia institucional, héroe, o sea, que te aparta de tu verdadera condición y del dolor. José Alfonso, ¿nos puedes decir, yo ya lo sé, muchas personas lo sabrán, pero qué significa la hija del Chacurra? ¿Qué es el Chacurra? Efectivamente, el Chacurra es el apelativo como nos llamaban perros, en euskera es perro. Y el título del libro lo tomo de
uno de los relatos donde narro cómo vivían en ese contexto y en ese tiempo los hijos de guardias civiles y policías en las escuelas, la presión que había, la terrible presión que había sobre ellos. ¿Cómo fueron tus años en el País Vasco? Porque fueron unos años durísimos, el tiempo que tú estuviste allí, ¿no? Pues es una experiencia terrible, traumática, que pierdes la inocencia. Éramos muy jóvenes, la media podía ser 25 años, yo tenía 19 cuando llegué allí. Es una experiencia terrible, había una presión brutal en los cuarteles y fuera pues una persecución implacable. Y entonces la situación es, pues, sinceramente, de no repetirla, ¿no? Porque además se vulneraban valores importantes para nosotros, como el Estado de Derecho, la democracia. O sea, es la historia de una infamia, en el fondo, ¿no? Lo que vivimos allí. Tú viviste en tu propia piel cómo erais vistos, claro, los agentes de la Guardia Civil, ¿no? Sí, claro, era un objetivo continuo, es decir, ya no solo por parte de la población terrorista, sino también por toda otra parte que bajo el temor pues te tenían siempre controlado. Ellos la forma de congraciarse con la organización y con todo su entorno pues era aportar datos tuyos y esa presión no solo era en ese aspecto, sino que también iba más allá, es decir, en tu relación te apartaban, no te hablaban, o sea, era de desprecio continuo. Hablas de que este libro transmite mucho dolor, mucha intensidad, es cierto. Tú estuviste en el País Vasco, en ese cargo como agente de la Guardia Civil, en ese desempeño, en esa tarea, entre el año 1979 y el 1983. Y yo te pregunto, ¿por qué has tardado tanto en plasmar esos sentimientos y esa intensidad y ese dolor de esta forma? Bueno, porque en principio cuesta. La idea en principio allí era haber hecho algo, un acto que nos reivindicara como seres humanos, como lo que éramos. Pero bueno, no se pudo por la presión que había y por las circunstancias que vivíamos nosotros también, de falta de libertad, de derechos democráticos. Entonces, después me planteo, como es una deuda que tengo pendiente, de afecto y de cariño hacia ellos, me planteo el libro, pero cuesta. Y bueno, y sobre todo intentas hacerlo con mucho cuidado, procurando centrarse en el dolor para que tampoco sea motivo de escarnio, de un nuevo escarnio, y evitando pues entrar en valoraciones políticas que a su vez puedan dar pie a un discurso intelectual o político que vuelva a incidir en ese insulto, ¿no? Lo que trataba era, y trato es de hablar simplemente de dolor, de exponerlo para que lo valore el lector y sobre él forme el juicio bueno, exacto de lo que realmente ocurría. Y además en personas que, como digo, pues nunca se han referido a ellas desde ese plano, siempre desde el plano heroico, han negado ese plano más institucional, más frío. Pero ¿no ha sido muy duro, tantos años después, volcar todos estos sentimientos? Porque todos los escritores dicen eso de cuando te pones a escribir sobre algo que conoces, aunque insistimos, no es autobiográfico, han tenido que aflorar muchísimos sentimientos en ti, ¿no? Sí, efectivamente es muy duro, pero es más duro el silencio, el ignorarlos. Mucho más duro es permitirte por comodidad pues no poner este grano de arena en el relato y hacer este esfuerzo que bien lo merecen. En ellos morimos todos, yo me siento que también morí con ellos, porque cuando los agredían a ellos también intentaban agredirme a mí y al Estado de Derecho y a la democracia. Entonces sí que hay que superar digamos, ese umbral de comodidad y enfrentarse. Es un gesto de amor que no se acerca con muy poco a lo que ellos realmente merecen. ¿Qué ha sido lo más duro de plasmar en estas letras? ¿El sentimiento más duro, la historia más dura? ¿Hay alguna en concreto? La verdad es que no hay ninguna, porque quizás lo más duro es que sabes que en el fondo fueron hechos que los has tomado como referencia porque te llegaron en un momento, pero había tantas situaciones terribles, dantescas, de tanto horror, que a veces dicen, los elementos que he tomado pues no son tan incómodos como podían ser otros. Porque ha habido o sea, situaciones terribles. Lo que decía antes es que es una infamia lo que se cometió allí con todas las personas, no solo con nosotros, sino con parte de la sociedad vasca, con todo el sufrimiento y el horror que se ha producido. De esa etapa como agente de la Guardia Civil, ¿te quedas con alguno de esos momentos terribles, alguno que no puedes olvidar por alguna circunstancia, el conocimiento del fallecimiento de algún compañero? ¿Se ha quedado algo ahí, José Alfonso?
Sí, claro, siempre había personas más próximas. Después es que ocurre que yo estuve de principio en una unidad que estuve en San Sebastián, en la ciudad, de la capital, y todos los muertos de todos los atentados iban allí. Se velaban en un hospital militar, se le desmemoriaba, como digo yo, y claro, nosotros teníamos que ir a velarlos, entonces era continuamente, pasabas continuamente por ese trance, pero después efectivamente había personas pues que eran más próximas, y después a veces situaciones que tú percibías el desamparo con toda la crudeza en que vivías, porque claro, vivíamos en medio de una sociedad aparentemente normal, y tratábamos de apuntalar una realidad también normal, pero de pronto de esa sociedad que se movía desarmada, surgía una mano, una pistola y te daba 2 tiros, y o sea, no había defensa, no cabía defensa. Yo digo a veces que nosotros vivíamos en una era de sacrificio, pero no era eso siquiera, es un grosero corredor de la muerte, donde te salvaba el número, no te salvaba otra cosa, porque matarte era tan sencillo pues, como elegir dónde estabas, porque te repetía. Porque hay que hablar y decir que ahí había miles de guardias civiles y policías que hacíamos servicios normales, como puede hacer o podía hacer cualquier otro miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, pues en cualquier otra ciudad o en cualquier otra provincia. ¿Recuerdas esos años, que por cierto fueron los años en los que más muertos hubo, con miedo, o uno se creaba una coraza para conseguir hacer su trabajo, claro? Bueno, se vivía con miedo y era lo lógico, y cuando pierdes esa referencia del miedo y caías en la neurosis o caías en algo peor, es decir, ahí había otro problema gravísimo, es que no se atendía psicológicamente a las personas, y esa situación te rompía, y después esas personas pues a veces reaccionaban mal en su trabajo, y era lógico, pero no se le tenía por un enfermo, sino por un fascista. En ese momento vendía mucho mejor, y a un fascista se le mata, a una persona enferma, pues no. Entonces la sociedad prefería, pues no, son fascistas, o sea, era ir al descalificativo, pero se rompía la gente, claro que sí. El miedo era digamos, te salvaguardaba, porque era lo lógico, no podía sentir otra cosa porque no había defensa. Hay que decir, insistimos, que en estas letras hay muchísimos sentimientos, pero también hay muchísima documentación, ¿no? Bueno, sí, fui recopilando, allí empecé a escribir, era un jovencito, y me sirvió, o sea, me ayudó a superar todo aquello, me sirvió pues, de interlocución, me sirvió también pues, dejar siempre una referencia, porque había que iniciar un proceso efectivamente de enajenación, para estar acorde con aquella realidad tan horrible, tan brutal. Entonces, ese ir apuntando, ese ir tomando nota, te ayudaba a retomarte en esa parte humana y a no perder de vista, siempre llevar ese análisis y esa profundidad que también es importante, no perderte de vista en una palabra, ¿no? José Alfonso Romero, enhorabuena por La hija de Chacurra, que recomendamos a todos aquellos que nos están viendo. Como decimos, un relato con grandes sentimientos de una realidad, la verdad es que, en mi opinión, muy bien narrada. Un placer haber tenido un Más que Contar. Muy buenas noches. Pues muchas gracias, y muy agradecido a todo el equipo, a la cadena, y por esta oportunidad, que no solo es para mí, sino también es para estas personas que han sufrido tanto silencio y tanta indiferencia. Pues nuestro agradecimiento va de vuelta. Buenas noches, José Alfonso. Seguimos. La enfermedad que padece, conocida como huesos de cristal, no le ha impedido al deportista aresano Álvaro Illobre tener una mentalidad de hierro. Gracias a ella lleva un cuarto de siglo practicando con éxito atletismo o baloncesto, y con una silla adaptada ha brillado en el mundo del tenis, participando en los Juegos de Sídney y Pekín. Hemos entrenado con él. Para mí el deporte creo que en mi vida fue algo, o es algo muy importante. Una, porque encuentras una vía de escape para no pensar igual tanto en tu enfermedad y estar entretenido, disfrutar, conocer gente y tal. Y otra que a nivel más personal, creo que a nivel físico sí me ayuda a tener el esqueleto más fuerte y prevenir mis fracturas, mis lesiones de mi enfermedad. Un día en casa escuché en la radio que había un equipo de baloncesto en Ferrol, que es el Basquemi Ferrol. Eso fue un fin de semana. El lunes ya llamé y yo creo que esa semana ya empecé a entrenar, y fue mi primer contacto con el deporte adaptado. Hombre, yo creo que para mí o para cualquier persona que haya podido disfrutar un juego olímpico, paralímpico, es la culminación, ¿no? Un esfuerzo
a un trabajo que has hecho en un deporte que te guste y llegar a lo más alto, ¿no? Que sería una Olimpiada o Paralimpiada. Tuve la oportunidad con unos compañeros del club de ir a Barcelona a ver las Paralimpiadas y vi que había el tenis en silla, que no, yo me gustaba el tenis pero no sabía que existía en silla. Y vi que era el deporte que mejor se me daba, ¿no? Entonces fue el que más tiempo le dediqué hasta que llegué a las Olimpiadas y llevo 22 años en el tenis. Entonces ahora que ya el nivel es difícil mantenerlo, pues volví a practicar otros deportes como el atletismo, que lo tenía ahí guardado, empezar con el ciclismo, tenis de mesa, y pues casi un poco el que me propongan me apunto. Más a contar mañana a partir de las 9 de la noche. Gracias, como siempre, por estar ahí.